Ay, 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 las experiencias de la vida. Si todo fuera al principio, si al principio supiéramos todo, fuera como tan perfecto todo, ¿no? ¿Verdad? Pero no, no es así. En la vida hay que aventurarse. La misma vida te ayuda, te hace aventurar, es parte de la naturaleza. Y a veces tú necesitas tener un poco de experiencia para evadir algunos problemas y si no lo tuviera, oye, qué bien, pero no es así. Entonces cuando te dan el consejo, tú no lo aprecias. Quizá tú requieres un consejo, pero no lo aprecias. Así es la vida. Bueno, ya estamos en la parte de, yo voy a hablar ahora de lo que fue cuando ya yo me metí en pareja, vamos a decir, como decimos aquí, me metí en pareja. Entonces resulta que tuve niñas, tuve mis dos niñas, entonces ya saben que yo la puse ahí en la portada para que vean que sí, tuve una niña preciosa, hermosa, eso fue el momento más hermoso de mi vida. Fue todo muy rápido, ellas no se llevan nada, ellas no se llevan casi nada, se llevan un año y algo solamente. Pero oigan lo que les quiero contar, oigan por qué quiero contar esto. Es muy importante porque aquí podemos entender muchas cosas, como podemos reflexionar. Hay muchas cosas que todavía, hasta la fecha, pasan en muchas relaciones, en muchas parejas pasan cosas así. Bueno, para poner en contexto, estoy haciendo unas historias aquí de lo que fue, de lo que está haciendo, de lo que fue mi vida, de los procesos y de las demás situaciones que le pueden ayudar a la persona. La estoy exponiendo aquí, compartiéndola, para que podamos entender algunas cosas, que yo creo que estoy segura que hay mucha reflexión en todo y hay mucha enseñanza. Bueno, pues para poner en contexto, ya tengo mi salón, como ahí fue la parte donde me quedé, y ya tengo mi salón, estoy feliz de la vida, no es un gran lugar, no es un lugar que podamos decir, ay, qué lindo, qué estético, qué bien, qué bonito, qué impresionante, no impresionaba para nada, pero como ya le dije antes, funcionaba, hacía su trabajo. Era una casita de madera que mi padrastro me cedió. Ya le conté que mi papá fue que me llevó allá, fui en el carro y todo, y había la demás persona detrás, que era la amiga de él, que era la jefa a la que mi papá le conducía el carro. Entonces, ya estando allá y todo, y me quedé en la parte donde le dije que la primera vez que comencé a trabajar, el primer día que yo empecé a trabajar, eso fue arrollador, eso fue un toque de queda. Bueno, miren, y no es que estoy exagerando, pero el primer día yo atendí más de 25 personas, el primer día, porque miren qué cosa, miren, aquí voy a hablar un poquito de comercio, aquí voy a hablar un poco de, ya esto un poco de como no mercadeo, un poco de mercadeo. Resulta que eso era algo que hacía falta en el lugar, no había esa clase de negocio. En lugares muy básicos, era un lugar, porque era un paraje, era un lugar donde solamente había lo básico, que eran los colmados, donde vendían arroz, habichuela y todo. Eso es solamente lo que había como negocio. El que tenía eso era un apoderado. Imagínense que la gente tenía que comer como quiera. Y eso de tanto, la palabra supermercado, una palabra también, no habían tanto. Sí, yo sabía y conocía porque yo venía ya de la capital, donde la capital, ese es lo que es el movimiento, siempre uno como trabajadora doméstica tenía que ir a los supermercados, ya era sola o a mandados, sola o con los propietarios de la casa, y así. Pero no había salones de belleza, los salones de belleza eran muy buscados y no había o sea, se demandaba, pero no estaban. Entonces nadie se había atrevido, porque ahora mismo hay mucha peluquera, pero antes la peluquera era un poco difícil, había que buscarla como con lupa, pero ahora se han animado muchas personas, ahora más que el concepto de ser una peluquera ya se entiende y se le da su respeto de que es un concepto de una profesionalista. Es una profesión, señores, una muy lucrativa, por cierto, muy lucrativa, porque está entre la segunda profesión del mundo que deja más dinero, es la peluquería, déjeme decirle. Así que hay que darle valor a eso, claro. Bueno, pues entonces déjeme decirle
que se fue, bueno, mi pelo hoy me lo arreglé, para que vean que sí que yo soy peluquera, arreglada por mí misma, yo misma me arreglo. Bueno, y entonces contándole, yéndome al punto ya. Entonces estoy allá, todo muy bien, todo arreglado, ya soy exitosa. Yo estaba tan contenta, pero tan contenta de que tenía clientes, todo el mundo me estaba aceptando, me sentí importante, productiva y, y bien, porque me gané de verdad con un dinero para hacer en aquel tiempo. Me gané lo que se gana una persona quizá en dos no, sí, sí, en dos, como en 2 semanas de trabajo me lo gané yo. Me fue muy bien. Entonces, estoy feliz, estoy contenta. Está mi mamá, que mi mamá y yo hicimos la paz. Yo no tuve nunca guapa con ella ni nada, porque sí, yo era de la persona que guardaba a la gente, pero que a una madre no se le guarda. Yo soy lo que dicen por ahí como una persona medio rencorosa, se dice esa palabra. Pero no, a mí una madre nunca se le guarda rencor. A una madre se le perdona y se le quiere. Entonces, nada, después estoy ahí muy feliz porque no tengo papi y mami juntas, pero tengo mi padrastro, que mi padrastro ya hasta se llevaba bien, hasta llegó a hablar con mi papá y se llevaban bien. Mi padrastro era una persona muy decente. Él era la persona que yo le dije que capataz y una persona muy sociable, incluso sabía hablar hasta otro idioma y todo. No, ¿cómo? No sé. Pero aprendió porque él manejaba unas personas que eran como de otros idiomas, creol, y él aprendió. Pero era una persona que él era del norte del país, pero muy trabajador, muy respetable en ese paraje. Pues resulta que ya estando ahí y todo, y trabajando, y cada día yo me siento feliz, comparto con mi mamá de lo que produzco también, estoy ahí, estoy feliz, estoy comprando mis ropitas, estoy comprando todas mis cosas, todas mis necesidades, estoy yendo a la escuela, eso me está dejando para ir a la escuela. Y déjenme decirles que mi mayor, porque en esos lugares y en aquel tiempo, la gente solamente iba a la peluquería los fines de semana, ya por una cosa o por la otra. Pero déjeme decirle que eran los fines de semana solamente. Los fines de semana. Perdón que yo sudo mucho, estoy en menopausia. Ya lo saben, yo tengo 48 años. Así que por favor, discúlpenme. Pues bien, entonces, déjenme decirle que pasó el tiempo y poco a poco yo iba produciendo, me iba muy bien. Podía hacer muchas cosas, pagaba mi pasaje, porque me quedaba lejos la escuela. En ese paraje, la escuela me quedaba como le dije, como 4 kilómetros. Entonces tenía que coger un autobús no, perdón, yo tomaba lo que apareciera en la calle y yo podía pagarlo. Sí, porque no era un lugar que tenía ruta, era una parte de ese pueblo que está como olvidada. No tiene ruta de autobús, ni ruta de carros de concho, nada de eso. Entonces uno tenía siempre que pagar motor o eso para llegar a la escuela. Y yo que ya estoy tan entendida en mi escuela, porque me encantaba estudiar, me encanta todavía aprender, me encanta saber, me encanta leer, me encanta. Eso me ha ayudado muchísimo a mí, muchísimo. Con tal de que yo no he ido a la universidad, pero me encanta leer y eso me ha ayudado mucho. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Seguimos ahí, que tengo ya una amistad, ya en la escuela, estoy en la escuela más grande, estoy donde se le dice el liceo, porque ya yo estoy en la secundaria, ya yo estoy cursando el primer grado. Eso es un logro, primer grado, no, segundo grado ya, de la secundaria. Entonces ya eso es un logro. ¿Saben que yo veía el bachiller demasiado lejos? Lo veía demasiado lejos de mí. Por la circunstancia de que siempre estaba rodando, nunca estaba estable en ningún lado, nunca tuve esa persona que me dijera y que me ayudara a yo seguir mi camino del estudio, que no podía dejarlo, y todo eso se me complicaba. Pero ya estaba bien, ya yo estaba manejando eso y me estaba gustando lo que estaba aprendiendo. Entonces yo hacía mi esfuerzo y tomaba mi vehículo con el dinero que yo manejaba, el dinero que yo conseguía,
y compraba mis útiles escolares, compraba mi todo. Y estaba viviendo con mi mamá. Y oye, fue algo que mi mamá no fue que me dijo, ven a vivir, fue algo que yo me introduje allá y me puse a vivir con ella. Yo no le pregunté, ni mi papá tampoco. Mi papá fue y me llevó y ya yo le había dicho a ella, como que le había contado como que quería ir a vivir, pero ella no habló de que ven, nada. Pero yo fui, porque es que yo entendía que yo tenía que estar ahí. Entonces nada, tengo papá, tengo mamá, tengo padrastro, y mi padrastro de muchas formas fue buena persona y nos entendimos bien, no hubo discusiones, yo no tuve más que esa nunca con mi padrastro, nunca, porque déjeme decirle que eso de protestar cuando alguien te dice, eso es considerado malcriadeza y es de muy mal gusto, de muy mala educación, te tienen una persona de lo peor cuando tú estás muy joven y tú haces eso con un mayor. Es de respetar, todavía hoy en día eso se condena mucho con todo y que como está la sociedad. Y de verdad que debería uno de considerar más a la persona que le llevan otras edades a uno. Ya que yo estoy en esta posición, que ya no estoy en la posición de los 20, de los 20 y tantos, ya por favor sean más considerados, que ya yo voy para los 50 pronto. Entonces nada, estoy allá y conocí, soy una persona de andar, de fiesta. Yo siempre me gusta la fiesta, la música, tengo una sensibilidad por la música y todo. Y ahí, en ese entorno, hay muchachas que de la misma edad uno se va mezclando, se va asociando y todo. Y hay una fiesta aquí, hay una fiesta allá, hay una fiesta aquí y todo. Y de la misma escuela también. En esa escuela no hacíamos como la vez que estaba en Santo Domingo con mi grupo de amigas, Mary y Kerubel y Marina y esa, que salíamos así, que hacíamos los viernes sociales. No, en este caso no. En este caso era diferente, pero también hacíamos nuestro momento social. Entonces pasó que, que en una de esas salidas, así, para aquí, para allá, íbamos de un paraje a otro paraje, que es esos pequeños lugares que están en el camino, que no tienen mucha, no es que estén tan muy elaborado como ciudad, no es que tienen mucha cosa, pero nunca falta un bar. Nunca falta un bar o hasta una discoteca y uno descubriendo cosas, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí yo quiero hacer un pequeño énfasis. Cuando uno está en esa edad, uno tiene esa curiosidad que no para, que por eso es que yo digo que la mayoría de veces el joven con la persona adulta o la persona madura como yo, tenemos esos choques así como que no nos entendemos, porque el joven tiene curiosidad, tiene energía, quiere ir para aquí, quiere ir para allá, y ya uno que vive la experiencia no quiere estar tranquilo, porque ya uno sabe lo que va a salir en cada cosa, ya no sabe lo que va a pasar. Por eso dije al principio que la experiencia sería importante para evitar algunas cosas, pero cuando quizá le dan un consejo para que uno no viva ese momento desagradable, entonces uno tampoco lo aprecia. Entonces resulta que nada, salimos para aquí y para allá. No es que hubo un momento tan desagradable, pero cuando yo conocí, un día yo salí con una amiga, una de las tantas amigas. Siempre había una amiga disponible para salir con ella, siempre había una amiga disponible. Había una que me llevaba un poco más de años, a mí no tanto, pero me llevaba un poco de años y yo salí con ella y en uno de esos parajes de por ahí cerca de la carretera, que nos paramos y estábamos buscando fiesta, encontramos una fiesta chulísima. Ahí conocí yo al papá de mis hijas. Conocí el papá de mis hijas que andaba con otro muchacho. El otro muchacho era como tan similar a su físico, ahí, o sea, y en edad, éramos muy de edad, éramos muy parecidos en los gustos, siempre somos de fiesta. A él le gustaba salir, parece, y cada uno andaba en una moto que se llaman pasola, eran pequeñitos, y ellos eran la pequeñita pasola, y ellos eran más o menos de tamaño promedio, no eran muy altos, tampoco muy bajitos, y ahí, bueno, pues entonces, así como que
como que él me miró, yo lo miré y como que no gustamos. Él se acercó y hasta, no bailamos, no, pero fue un acercamiento que se acercó y nos sentamos así como yo sentada, no sé cómo pasó eso, porque yo en ese tiempo sentarme nulo. Eso de que como ahora que se van a los lugares y se sientan ahí y se miran la cara uno con otro y se ponen de que a tomar, eso para mí no funcionaba. Yo tenía que estar moviéndome, yo tenía que estar demostrando que yo tengo ritmo, demostrando que sí, que se baila, pero yo no sé qué pasó, que me senté en un lugar de esos que aparecen y nos sentamos ahí y ahí como que hablando nada, hablando bobería solamente. En una yo sí me acuerdo que él me preguntó y me dijo, ay, ella es tu hermana. Digo, yo no es mi hermana y eso fue. Después cuando se iba, ellos me preguntaron cuando no íbamos, ¿ustedes tienen en qué irse? Y nosotros le dijimos no. Entonces cada uno de ellos, mi amiga se montó con el amigo del papá de mis hijas y yo me monté con el papá de mis hijas. Entonces, o sea, el que el que actualmente es el papá de mis hijas, porque en ese tiempo, claro, obviamente no lo era. Bueno, pues entonces, nada, nos montamos y en el camino pasó algo. Que eso, yo entendía que él era una buena persona, porque eso pasó, eso fue lo que a mí me llamó más la atención que todo, que yo pensé que él era un caballero. Resulta que en el camino, el amigo de él dijo, vamos a entrar por aquí. ¿Por dónde? Por una calle de esas que son oscuras, que sí tenía salida, porque calle sin salida no era un área de edificio, pero una calle que, que era muy oscura, era poco frecuentable de personas. Entonces, ahí en esa calle, cuando él dobló así, la persona, el actual papá de mis hijas, cuando dobló para allá, me dice de que yo no sé por qué él hace eso. Él no debía hacer eso está muy mal. Entonces él se paró, él nada más lo siguió para decirle que no lo haga, que no haga eso. Eh, yo, no, ni tan tonta que fuera, yo entendí que el amigo quería hacer. Y yo sí, me recuerdo que digo, ¿y qué es lo que él quiere hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con mi amiga? No, es lo que yo decía. Pero yo también, como quien dice, estaba en peligro, porque yo también estaba en la misma vía, iba, pero entendí, no me sentí insegura, porque ya viendo que él no quería y que él lo que estaba era diciéndole al amigo que no lo haga, el amigo quería forzar a la que ya ustedes se imaginan, ya quería eso mismo, le estaba forzando esa situación con la amiga mía, quería forzar. Y la amiga mía, oigan, ella era buena gente, como muchas personas de los 90, del principio del 2000, muy buena gente, abundaban mucho las personas así, como con un poco más de honor que ahora. Resulta que ella se paró de la moto, ella se paró, y así muy firme, ella era alta, y muy firme, ella dijo, ténganse mucho cuidado, oiga lo que ella estaba pensando, ténganse mucho cuidado, que ella es mi amiga, y yo la fui a buscar a su casa, y tiene que llegar exactamente como ella vino, así se va, ténganse mucho cuidado. Y ella con toda su valentía. Bueno, señores, fue un momento que ahora que yo lo pienso, fue un momento que pudo pasar muchas cosas y cosas muy malas pudo pasar ahí, porque no lo conocíamos a ellos. Esa fue la única y primera vez que lo vimos. Y ya nos montamos. Por eso, pero si alguien viene y nos da un consejo, quizá yo no era de hacer eso. Yo como que ya teníamos rato ahí hablando, yo no sé, porque quizá hubo un momento que quizás el otro muchacho era con quizá la cara de mi amiga, lo había visto, pero yo no sé por qué llegamos a ese punto de esa confianza. Y también, otra cosa, que quizás no aprovechamos porque no teníamos como regresar y había que regresar. Bueno, entonces, nada, resulta que nada, regresamos, todo pasó bien, el muchacho le dio para atrás todo, no hizo lo que quería hacer. Llegamos a la casa, entonces nos llevó a la casa y el papá de mis hijas me dijo, nos vemos después. Ok, pasaron los días y un día, no lo habíamos visto, un día yo iba saliendo, iba caminando y lo vi a él y él me dijo,
y me preguntó él que si yo quería, que él se siente todavía avergonzado y que si yo estaba dispuesta a salir otro día con él al centro del pueblo, que si yo quería. Y yo le dije que sí, claro, porque una mujer, yo estoy soltera, una joven soltera. Ya yo tengo 20 años, ya yo estoy por cumplir los 20 años, sí, ya yo estoy por cumplir los 20 años. Bueno, pues entonces ya, yo no tenía una madre yo vivía con mi mamá ya y estaba con mi padrastro en ese entonces, pero mi mamá no era una persona que me estaba diciendo, no salga, no haga esto, no haga lo otro. Yo le dije, voy a salir con alguien, voy a conocer a alguien. Mi mamá dijo, así está bien, no hay problema, porque eso sí tenía ella, que ya en la última etapa de que yo estaba con mi mamá, hicimos una relación hermosa y yo entendí muchas cosas que ella me explicó, hablamos mucho, hablábamos como amigas, llegamos a ser amigas. Entonces, cuando yo me fui, yo me acuerdo que eso me lo había dicho él como un viernes y era para salir un sábado. Yo me cambié, arreglé los clientes que tenía que arreglar y lo que no lo arreglé. Yo era dueña de mí. Y yo no sé qué raro porque yo tenía una fiebre tan grande que yo no paraba de trabajar. Pero ya, no que mi fiebre se había parado, porque mi fiebre no paraba ahí. Yo continuaba, mi fiebre y mi necesidad de tener y que bien se siente tener lo mismo de uno, ser independiente y todo eso. Entonces, nada, yo salí con él y todo, muy bien, ningún problema. Empezamos ya, esa misma salida se repitieron varias veces, incluso en la escuela, porque él estaba en la escuela, porque tenemos la misma edad, 7 meses de diferencia que él me llevaba a mí. Entonces ya él estaba inscrito en la misma escuela y estaba un curso mayor que el mío. Solamente me llevaba un curso. Yo estaba en segundo de la secundaria, de bachiller, y él estaba en tercero. Entonces allá en la escuela nos encontrábamos y todo pasaba muy bien. Él tenía unos amigos que eran del medio, que no salían del medio, y él tampoco no salía, pero yo no lo veía mal. Yo no lo veía mal porque éramos jóvenes y qué es lo que hay que divertirse. Entonces, y no había otro entretenimiento tampoco, porque como le dije antes, no había tecnología. Entonces, nada, todo iba muy bien, salíamos a fiesta, esto y lo otro. Y nada, en una de esas yo conocí a la hermana de ella, la hermana de él también era de fiesta, y otra hermana más también, y nos involucramos, nos conocimos bien, estamos compartiendo, ya ellos saben que yo oficialmente soy la novia. Pasaron otros percancitos, pero no menos importante, oficialmente yo era la novia, había respeto, había de todo, pero eh, un día yo estaba allá en el salón con mi mamá, en ese lugar, y porque donde él vivía estaba en el centro del pueblo, él no estaba viviendo ahí en ese paraje donde yo estaba. Entonces un día yo estoy ahí donde mi mamá y todo eso, y mi mamá, no sé, tomó alcohol, ella era muy de tomar y de un momento a otro me dice una palabra y yo, en mi estado de sensibilidad y todo, me dio lo que me daba por irme, me dio por irme, sí. Entonces me fui, no lo pensé 2 veces, de mi papá trató, mami después no quería, después que ya se le pasó todo, ay no te vayas, pero yo me fui y me fui para el centro del pueblo, allá, de mi pueblo natal, allá en el centro. Ya no estaba en un paraje, estaba donde hay un público diverso, hay mucho público, pero me fui a un lugar también que era un poco más, no alejado, pero era un lugar que la gente no frecuentaba mucho por ese lugar. Ustedes saben, yo no sé si ustedes saben que a veces hay lugares que tienen un barrio, que ese barrio es como más respetado por H o por R, y no era porque había delincuentes, sino porque las calles no estaban asfaltadas, cuando llovía se hacía mucho cambalache, mucho fango y la gente no quería ir. Entonces, pero como quiera yo estaba ahí y el fango era de color rojo. Entonces nada, me mudé ahí y todo, y estoy teniendo muchos clientes, estoy teniendo todo. Y otra cosa que no le dije, yo al mudarme de donde mi mamá, me mudé con el papá de mis hijas. Entonces yo tenía el salón en la sala y lo demás para atrás era la habitación y ahí mismo habitaba la cocina. Era algo muy básico, algo menos de básico. Compramos una cama, algo para poner una estufa y no había nevera, no había nada, solamente había lo básico, comer y acotarse. Y el salón estaba adelante, el salón con
el gran salón, no, era pequeño, era muy básico. Era, era que se hacía una actividad, pero que a veces decía la gente, ay, que tú tienes un salón, y hasta eso, porque yo entendía, ya yo había conocido otros salones en la gran ciudad, en la capital, de cómo son salones de otros niveles, y sí, yo entendía. Lo que pasa que era que en ese entorno era como muy poco frecuente ver salones de niveles que tuvieran todos los detalles, que se necesita toda la herramienta y confort. Los que estaban en la ciudad no es que eran el mismo confort de ahora, de actual, no, pero tenían confort, pero yo no tenía nada de confort, yo tenía lo que era silla, lo que era la herramienta de trabajo y todo, pero con eso parece que lo hacía muy bien porque la gente me seguía. Y después que yo salí del pueblo allá, del paraje donde mi mamá, que me mudé y me trasladé, conseguí público de una vez. También el primer día que abrí, llegaron no igual, porque no era la sensación del blog, que estaba compitiendo, porque habían ya otros 2 o 3 salones habían en ese entorno de algunas 5.000 personas, vamos a decir, en esa cantidad de personas. Y habían más o menos, los salones trabajaban más o menos ahí. Pero yo tenía algo que a la gente le gustaba, y era que ellos decían que yo peinaba bien. Saben que la terminación en cualquier lugar tú puedes comenzar muy bien, tú puedes ir procesando todo muy bien en lo que es un trabajo, pero la terminación es el punto clave, eso es indiscutible. Bueno, pues entonces, continuando contándole, que yo ahí comencé a tener clientes, muchos clientes. Poco a poco fueron llegando, uno le dijo al otro, porque yo era de la persona, yo no tenía publicidad, yo no tenía un letrero, yo no tenía un cartel que decía hay un salón, no, la gente me encontraba por la toalla y de boca en boca. Esa era la mejor publicidad que hay. Entonces nada, tuve mis hijas, salí embarazada y tuve un percance ahí con la pareja que tenía, que después ese detalle lo voy a contar en el próximo video. Y tuve un percance ahí, bueno, pero salí embarazada. Y tuve una niña preciosa y hermosa, que que uno le podía hacer como un cariñito, una niña hecha como que Dios así, como que la hizo con las manos, porque de verdad que fue un tremendo regalo. Después que yo tuve mi primera hija, comenzaron los problemas con mi pareja, que les voy a contar en el video siguiente, los problemas que yo tuve con mi pareja y cómo la inmadurez y cómo ser como uno es, tener vivencia que a veces afecta también, o sea, que uno está afectado ya, influye y afecta una relación, porque a veces no prospera, por eso a veces no tiene que separarse. Bueno, tuve mi primera niña y después más adelante, al año y medio, con problemas en mi relación, tuve la otra niña, una niña preciosa que ahí se ve se ve en el cartel. Tuve lo que es a Beba y a Chiquita. Hermosísima mi niña. Y todo continuaba. Yo continuaba trabajando, siempre más clientes. Después hubo un traslado, después de ahí yo me trasladé, porque con los problemas que yo tenía con el papá de mis hijas, mi tía una vez me gestionó para vivir en otro lugar donde yo estaba frente a ella, y también me fue súper bien, que esto iba a nivel lo que era salón de belleza, a nivel mi trabajo. Yo cada vez estaba mejor, cada vez tenía más clientes, cada vez personas que me conocían, que les gustaba. Incluso una clienta dijo un comentario un día y dijo, el que viene aquí se queda. Y otra clienta dijo, ay, ella lisa tan bien, que ella ni quema, ella no, o sea, que quemado, quiere decir que cuando el químico le llega al cuero cabelludo, que le irrita y le hace no un hematoma, pero sí, esa irritación grave que parece una quemada, que por eso uno dice que quema. Entonces, todos sus comentarios eran tan favorables, me hacían sentir tan bien. Tengo la niña, tengo a Beba,
y tengo a Chiquita. Y ya con esas dos niñas hermosas y que me impulsaban a continuar cada día, como quiera seguía teniendo problemas. Y después les voy a contar lo que fueron problemas de violencia, por qué pasaron. Hay una explicación para eso. Hay una gran explicación para eso, que uno no se detiene a pensarla y quizás no, a veces no tiene la capacidad de analizarla, pero hay una gran explicación. Así que ya ustedes saben, si quieren, y les sigo contando, suscríbanse, denle like y ya ustedes saben que vamos a continuar haciendo esa reflexión. Así que chao.